Muy buenos días, el tema de hoy es si permanecéis en mí. Vamos al libro de Juan, capítulo 15, verso 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Acá el apóstol Juan nos habla de lo que dice el Señor Jesús. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Muchas veces pedimos al Señor y le pedimos conforme a nuestras necesidades, conforme a lo que estamos necesitando o lo que estamos atravesando. Pero muchas veces le pedimos al Señor, pero las palabras del Señor no permanecen en nosotros. Muchas veces somos mal hablados, somos malintencionados, somos vulgares, somos soberbios, somos arrogantes, somos prepotentes, somos personas que no somos de testimonio. Y las palabras del Señor no están en nosotros. Y decimos, pero es que yo creo en Dios, pero es que Dios a mí me escucha, pero es que Dios a mí me va a responder. Y muchas veces vemos oraciones que no tenemos respuesta o peticiones que no encontramos respuesta de Dios. Pero si aquí el Señor nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos cumplir sus palabras, sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas. Como dice, no robar, no mentir, no blasfemar, no hablar contra el prójimo, falso testimonio. Y muchas veces no cumplimos esos preceptos de Dios, esos conceptos que Dios nos pide a nosotros, porque las palabras del Señor deben permanecer en nosotros, pero no es que permanezcan guardadas, es que seamos testimonios de la palabra, que nosotros, aunque no prediquemos de la palabra de Dios, nuestros actos hablen por sí solos, que nuestros actos, nuestras acciones, nuestras palabras sean fiel reflejo del testimonio de la palabra de Dios. Pero nosotros, con actitudes, con cosas que hacemos, cosas que hablamos, muchas veces hablamos mal del prójimo o muchas veces nos colamos en el transporte o nos colamos en el Transmilenio, no pagamos el transporte y creemos que somos testimonio de Dios y vamos a pedirle a Dios algo y yo sé que Él me va a responder, yo sé que Él me va a dar lo que le estoy pidiendo, pero las palabras no permanecen en nosotros, las palabras del Señor. Porque Él dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho, pero conforme a la palabra del Señor, conforme a lo que el Señor nos está pidiendo. Y es porque si nosotros hacemos una lista de necesidades, sería muy larga esa lista de necesidades que tenemos para Dios. Y esa lista de necesidades muchas veces a nosotros nos genera duda e incertidumbre el por qué el Señor no me ha respondido. Llevo mucho tiempo pidiéndole a Dios que mi esposa cambie. Llevo mucho tiempo pidiéndole a Dios que mi esposo cambie. Llevo mucho tiempo pidiéndole a Dios que mi hijo no sea rebelde, que cambie, que deje el vicio, que deje la droga, que deje ser vulgar, que deje andar con malas amistades. Pero si las palabras no permanecen en nosotros, si las palabras del Señor no permanecen en nosotros, ¿cómo pretendemos que el Señor nos responda? Pero tengo buenas noticias. Y vengo en el nombre de aquel que da respuesta a las necesidades. El problema es que muchas veces es más fácil pedir que obedecer. Muchas veces queremos que nos obedezcan, que nuestra esposa o el esposo o los hijos obedezcan. Pero si no le obedecemos a Dios y pretendemos que nos obedezcan, y a veces corremos el riesgo de pedir y no conseguir respuesta de Dios. Y es precisamente ¿por qué? Porque la palabra de Dios está muchas veces en nuestra boca, pero no está en nuestras actitudes. No está en lo que el Señor nos viene pidiendo, que cambiemos, que transformemos a través de la palabra. Pedimos muchas veces basados en efectos, mas no en la causa que origina el problema. Tenemos una promesa de Él. Si permanecemos en Dios, su promesa se mantiene en las adversidades que podamos atravesar. Tenemos dos alternativas. O activamos la misericordia de Dios o sus promesas. ¿Cuál de las dos estamos activando? El adorador toca el corazón de Dios. Todos podemos llamar la atención de Dios, pero el enfoque es importante. Dios tiene cuidado de nosotros. Nada es ajeno a la atención del Señor. Lo que el Señor quiere es que usted y yo entendamos que debemos obedecer a su palabra. De obedecerla con criterio, con obediencia, con diligencia, no a medias. Porque a veces le obedecemos al Señor a medias y pretendemos que el Señor nos cumpla a la perfección lo que necesitamos o lo que le estamos pidiendo. Mi estimado hermano, este es el tiempo que nos pongamos a cuentas con Dios.
Si usted y yo no hemos obedecido conforme a sus ordenanzas, a sus estatutos, a sus decretos, y le pedimos cosas al Señor que estamos necesitando y no vemos respuesta, es porque muchas veces no estamos obedeciendo a su palabra y siendo fiel a lo que Él nos pide, sus ordenanzas. Obedecer a la palabra con fidelidad, con obediencia, con sujeción, con diligencia, no a medias. Y es el tiempo de que le pidamos perdón si muchas veces le hemos prometido al Señor que yo voy a obedecer, que voy a hacer, que estoy haciendo, que quiero hacerlo, pero no en el día, el transcurrir del día se nos olvida, no lo hacemos, o lo hacemos a medias, o de pronto mañana voy a empezar, o sí, Señor, perdóneme por haber hecho esto, perdón, y seguimos en la misma. Ay, perdóname, yo no había dicho esto, y volvemos y nos involucramos con conversaciones que no edifican. Nos metemos en conversaciones que destruyen, que hablamos mal del prójimo, que murmuramos, que criticamos. Ay, Señor, yo no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, pero ayúdame, Señor, ayúdame. Y muchas veces jugamos en ese ir y venir, ese ir y venir, ese ir y venir, y creemos que el Señor está ahí atento, pero no, Él no está. Él no está porque muchas veces el Señor se cansa de que le decimos, vamos a cambiar, yo ya no voy a hacer el mismo, yo ya no vuelvo a hacer esto, no vuelvo a hacer otro, pero al poco tiempo terminamos haciéndolo y creemos que con el Señor podemos jugar en ese ir y venir. Si de pronto tú no has tenido respuesta de alguna petición que llevas mucho tiempo pidiéndole al Señor, de pronto es que no has sido obediente a sus ordenanzas, de pronto es que tú no has sido obediente a la palabra, a lo que Él te ha dicho, que dejes amistad, que no sigas más con esa relación, que no seas vulgar, que no mires cosas incorrectas, que no seas persona de doble ánimo, que no seas una persona con palabras soeces, con palabras de arrogancia, de pronto que no has cambiado tu carácter, o que lo cambias por temporadas, o que lo cambias solamente en la iglesia para que te vean allá que Él es el ungido, que tiene una aureola en la iglesia, pero resulta que en la casa es todo lo contrario. En el trabajo es una persona que no se le puede dirigir la palabra. Ese es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios y le pidamos perdón, pero que pongamos un alto en el camino y avancemos en el propósito, en Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén.